estará con vosotros para siempre. Por eso es que son tres en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encuentra aquí con nosotros. Fue enviado por el Padre, intercedido por Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a entrar a Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Estamos entendiendo, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, quiere llenarnos. Ya voy a entrar en eso también. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, hermano, por favor. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos pueden darle la gloria al Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque tú me has hecho libre? Porque Él nos ha hecho libre, hermanos. El versículo 18, hermano, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor en Corintios también, en Primera de Corintios capítulo 1, no vaya ahí, dice la palabra que nosotros ya no pensamos ni hablamos con la sabiduría humana, sino que con la sabiduría y la mente de Cristo. Y por eso la palabra también Pablo decía, renovando vuestra mente por el Espíritu que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cada pensamiento, hermanos, si el Espíritu Santo no le redarguye cada vez que usted hace algo malo, cada vez que yo hago algo malo, entonces estamos en problemas, porque Él vive dentro de nosotros. Cada vez que hacemos algo que a Dios no le agrada, el Señor te redarguye. Dale la gloria al Señor, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de usted. Él está dentro de usted. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos a profundidad quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Hebreos, hermano, capítulo 9, versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer Biblia. Ya tenía días de no ponerlos a leer Biblia, hermano. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor cuando lo tengan todos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Amén. Es una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice la palabra. Eso quiere decir que la sangre de Cristo, sabe que cuando Jesús fue bautizado en aguas, también el Espíritu Santo descendió a activar el ministerio de él. Entonces, si usted tiene ministerio, si usted ha sido llamado, deje que el Espíritu Santo lo bautice en esta noche y active lo que el Porque ese es el ejemplo más grande. No sé quiénes se han bautizado o tal vez quienes no se han bautizado aquí, pero cuando usted vaya a las aguas, piense en algo. Yo quiero ser bautizado como Jesús fue bautizado. Este es el ejemplo que nosotros tenemos, porque cuando Jesús llegó a las aguas, la paloma del Espíritu Santo se posó sobre él y el poder estaba sobre Jesús. Y Jesús dijo en Hechos 1:8 a través de los discípulos, dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor aquí dice: por la sangre de Cristo, porque mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, porque Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, que lo guiaba. Cuando Jesús entró al desierto, dice que fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu. No fue el enemigo que lo llevó a agarrar, no. Fue el Espíritu quien lo llevó. ¿Sabe para qué? Porque en el desierto el Señor fue tentado y Él venció la tentación. Por eso cuando usted y yo nos enfrentemos a la tentación, el mismo Espíritu que lo guió a Él también nos guiará a nosotros para vencer, porque el Señor venció. Nosotros somos más que vencedores en Él. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vamos a ver qué nos dice Pedro, el apóstol Pedro.
que fue investido del poder del Espíritu Santo. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, empiezas a ser una persona obediente. Es que el Espíritu Santo no es solamente que vine yo a la casa de Dios y me tocó, gloria a Dios por eso, sino que cuando tú empiezas a ser transformado es que el Espíritu Santo está en ti. Cuando tú empiezas a tener pensamientos diferentes a los que tenías antes, entonces el Espíritu Santo está trabajando en ti. Cuando tú te acercas al Señor y empiezas a apartar cosas que antes tú hacías, entonces el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué? Porque empiezas a obedecer, porque así dice la palabra, dice elegidos, porque usted y yo hemos sido elegidos, por eso estamos esta noche en esta casa. Dice según la presencia de Dios Padre, porque Dios fue el Padre el que envió al Espíritu Santo en santificación del Espíritu, porque Él es santo para que nosotros, amén, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, o sea, ser limpiados. Dice santificación, obediencia y purificación. Esas son las cosas que Dios demanda de nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros empezamos a hacer pequeños cambios en nuestras vidas y todo empieza a cambiar. Amén. Dice, es una persona divina, como el Padre y como el Hijo, de modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es solo un poder o una influencia. Como le decía, el Espíritu Santo no es solamente un escalofrío o un fuego que me entra, no, el Espíritu Santo es una persona. Tú puedes platicar con Él, tú puedes abrir tu corazón. Si te sientes triste, Él es el consolador. Si necesitas un consejo, abre la palabra. Dice la palabra que el Espíritu en Efesios, la espada es la palabra y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos un consejo, ¿a dónde vamos? A la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, que es poderoso, va a guiarte. Él es el maestro, Él es el guía, el fiel amigo, el consejero, el consolador. Todos estos nombres tiene el Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros atribulados, ay, me siento solo, y el Espíritu Santo ahí al lado tuyo o en ti. No los estoy regañando. Padre Santo, se fueron los amenes. Dice, es verdad, todo nos sucede, pero llega el momento que la palabra del Señor viene a ti, te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Entonces, vamos a ir, hermano, ya casi. De modo que nunca se pueda pensar que el Espíritu Santo es solo un poder o una influencia. Él tiene características personales porque piensa por sí mismo. Romanos capítulo 8, en el versículo 27. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿A cuántos les gusta leer la palabra? Pues vamos a leer Biblia, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice la palabra. O sea, el Espíritu Santo piensa por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él, antes de que usted pida, Él ya escudriñó su corazón. Y antes de que su boca habla, dice en Mateo capítulo 6, Jesús lo dijo, el Padre ya sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo constantemente por sus santos. Por esa razón el Espíritu Santo piensa por usted, piensa por mí, piensa por todos los que lo tenemos. ¿Por qué? Porque está constantemente intercediendo delante del trono del Padre. Dice la palabra en Apocalipsis que Él es el que lleva el incienso del aroma de las oraciones de sus santos delante del trono de Dios. Entonces, el Espíritu Santo piensa por usted y por mí. Y Él piensa por sí mismo, ¿no? Él también tiene su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, el Espíritu Santo tiene voluntad para poder repartir como Él quiere los dones a cada hombre. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Aleluya. Pero todas estas cosas las hace uno,
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, hermanos, déjeme decirle algo. El Espíritu Santo no es solamente el espíritu de profecía, o el espíritu de ciencia, o el de sabiduría. No, el Espíritu Santo cuando Él viene a empoderarnos, cuando Él viene a capacitarnos, cuando Él se mete a tu casa, a tu vida, cuando Él te ha depositado dones, no solamente son dones, porque los dones no nos van a salvar, es los frutos que nos harán conocidos delante de Dios, que son frutos del Espíritu, dice la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros pedimos delante del Señor, Señor, lléname de ti, no es solamente tócame o hazme sentir escalofríos o hazme llorar. No, la llenura del Espíritu Santo significa que usted tenga amor, paz, bondad, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza y todos los frutos del Espíritu. Porque dice la palabra ahí mismo en el siguiente capítulo, no vaya hermano, no vaya ahí. Dice la palabra del Señor Jesús, para que lo lea usted en su casa, de que el que no tiene amor, nada es. Y el amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo, no estamos pidiendo que nos tire y que empecemos a llorar. No, estamos pidiendo que los frutos de su Espíritu estén sobre nosotros. Y que nosotros podamos ser frutos, que demos frutos genuinos, hermanos, que demos frutos que permanezcan, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a seguir, y tiene la capacidad de amar, el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar y disfrutar del compañerismo. Fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes a una íntima presencia y comunión con Cristo. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una intimidad. Por eso cuando nosotros oramos, nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que sea quien guíe nuestra oración, porque a veces pedimos como no conviene y por eso no recibimos lo que estamos pidiendo. Pero el Espíritu Santo que va, porque la palabra dice de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo será dado. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, porque Él es el que intercede por nosotros. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 16, hermano, al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. 18, hermano, por favor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este era Jesús diciéndole a sus discípulos. Este era Jesús hablándole a cada uno de nosotros, que no nos ha dejado solos, que Él no nos ha dejado huérfanos, que el Espíritu Santo nos lleva a estar con Él. El Espíritu Santo, hermanos, es tan importante. Sabe que estamos hablando en los tiempos de avivamiento. Y todos creemos en el avivamiento. Y todos queremos ver milagros y prodigios. Pero déjeme decirle que el que hace los milagros y los prodigios vive dentro de usted. Así que yo no sé qué hace usted sentado. Yo no sé qué hace usted en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero tiene que levantarse y empezar a hablar de ese que está dentro de usted. Del que vive y el que reina. Y empiece a decirle a la gente que hay un solo Dios. Y ese se llama Jesucristo. Porque ninguno puede hablar de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Por eso nosotros hablamos de Jesús. Amén. Ay, se mete el fuego. Y dice la palabra aquí, gloria sea al Señor. Váyase al versículo 26 en el mismo capítulo, hermano, por favor. Recuerde que esta es una enseñanza, un estudio bíblico. Por eso estamos yendo de un versículo a otro. Mas el Consolador, mire qué hermoso, es el Espíritu Santo. Así se llama el Consolador, el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando nosotros nos sentamos cansados, la palabra dice que nosotros tenemos fuerzas porque el Señor nos da las fuerzas. Recuerde que Jesús habló y Jesús está desde el principio, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y el Espíritu Santo se encuentra desde el principio, porque cuando Dios creó al hombre, dice la palabra, sopló vida.
y el Espíritu entró sobre el hombre. El Espíritu Santo de Dios que está en usted y en mí es digno de que nosotros le demos la gloria. Es digno porque Él nos recuerda todo el tiempo de lo que Jesús ha hablado por nosotros, para nosotros. En vista de estas verdades, hay que tratarlo como una persona y considerarlo como el Dios infinito que vive en el corazón y es digno de adoración, amor y obediencia. Hermanos, nosotros a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y esto lo estaba meditando yo desde que yo empecé a leer esto. Yo dije, ¿de verdad conocemos al Espíritu Santo? ¿De verdad lo conocemos? Porque si lo conociéramos, tuviéramos reverencia a Él. Y a veces no la tenemos. No la tenemos. Déjeme decirle, y déjeme, yo sé que a veces puede ser fuerte, pero voy a ser más fuerte todavía. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo que el Espíritu Santo lo revista de poder a usted y se levante a proclamar el reino de los cielos. Porque no podemos vivir más en tristeza, en depresión, en angustia. Sí, hay grandes hombres y mujeres de Dios de hace mucho tiempo en las historias que pasaron persecuciones, los mataron. Esteban lo apedrearon y su rostro resplandecía como un ángel, dice la palabra. Y usted con media gripe no quiere venir a la iglesia, y yo también, porque usted no solamente está, yo también siento, soy humana. Pero el Espíritu Santo, hermanos, Él quiere empoderarnos a una manera que no nos importe, porque la misión no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Es la misión, dice la palabra, que lo que está en los cielos se haga como aquí lo que está en los cielos se haga aquí en la tierra. En el Padre Nuestro lo podemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros del cielo? Pero tenemos una parte del cielo en nosotros, el Espíritu Santo. Porque fue enviado del cielo. Bajó, dice la palabra. Descendió y se posó en cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir. ¿Le está gustando o no? ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para una descripción de la obra del Espíritu Santo de Dios, dice la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el agente de la salvación y convence de culpa. El que convence de pecados es el Espíritu Santo. No Crisia, no Glenda, no la pastora, es el Espíritu Santo de Dios. El que cambia a la gente es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver la palabra que nos dice. En San Juan, capítulo 16, en el versículo 7 y 8, gracias hermanos, sí, porque ya, gracias. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, hermano. Gloria a Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, esto era Jesús hablando, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pues fue enviado, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que nosotros nos encontramos aquí, porque antes, como decía Pablo, en el tiempo de antes todos nosotros andábamos en otros pensamientos. Estábamos metidos en el mundo, del mundo nos rescató y nos convenció de pecado para que hoy en esta noche estemos aquí. Y de justicia y de juicio. ¿Sabe por qué? Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en ti, empiezas a ser justo. Ya no engañas a tu hermano, ya no mientes, ya no robas, ya no acusas, porque el acusador es Satanás. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, todas estas cosas empiezan a quitarse. Y de juicio. Amén. Entonces, revela la verdad sobre Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 26, ya lo leímos. Y da el nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Este es el Espíritu Santo. Este es lo que Él hace ya en el creyente, hermanos. La obra que hace en el creyente, en usted y en mí. Primero nos convenció de pecado cuando aceptamos a Cristo. Amén.
Eso fue lo que hizo el Señor. Nos convenció de pecado, nos trajo a sus pies, también nos recuerda lo que Cristo ha dicho, que nos ha hecho moradas celestiales para que nosotros vayamos con Él. Y lo tercero, dice la palabra aquí, de que Él nos da el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Este era Nicodemo. Jesús le hablaba a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros estamos deseando y anhelando el Espíritu Santo porque sí está dentro de nosotros, sí vive dentro de nosotros, pero tenemos que anhelarlo todos los días. Todos los días. Cada vez que se acuerde. ¿Cuántos de nosotros queremos ser revestidos del poder de Dios? Tener el bautismo del Espíritu Santo. En Espíritu Santo y en fuego, dice la palabra. De verdad que cuando el Señor se posa en fuego en nuestras vidas, eso es algo poderoso. Pero, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos deseando el Espíritu Santo? Porque Él está aquí. Y hoy el que quiera algo del Espíritu Santo, pídaselo. Él está aquí. Pero pídale y anhélele ser lleno de Él. De todos los frutos del Espíritu Santo. Del amor, de la paz, de la bondad, de la benignidad. Ya se lo dije, son 9. ¿Por qué? Porque por los frutos nos conocerán. Pero primero tenemos que ser revestidos del Espíritu Santo. Porque no podemos permanecer siendo los mismos. Usted tiene que anhelar todos los días. Si el Señor le ha dado un llamado, como le decía hace ratito, usted tiene que estar anhelando que el Espíritu Santo lo esté revistiendo cada día, cada momento, a cada rato. Que cada vez que usted se mueva sea como Pedro, que con las sombras sane a los enfermos. Ese es el Espíritu Santo de Dios en él. Ay, Padre. Yo le digo al Señor, Señor, ¿sabe? Me parece muy extraordinario lo que Dios hace, el Espíritu Santo. Yo he ido a eventos grandísimos, he ido a lugares también pequeños donde toda la gente está siendo ministrada y la gente anhela que el predicador le ponga la mano arriba a uno, que le ponga la mano en la cabeza y sentir el poder de Dios. Pero si el Espíritu Santo está dentro de uno. Y el Señor un día me dijo, yo te ministro a ti personalmente. ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu los ministra a ustedes? Porque no es el toque de un líder o de una líder, es el toque del Espíritu Santo de Dios. En su casa, en su trabajo, en su carro, en su cuarto, en la iglesia. El Espíritu Santo está en todos lados. Y está sobre usted, en usted y para usted. Amén. Vamos a seguir porque se va a poner bueno. Y bautiza a los creyentes para formar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el Señor viene sobre ti, mire, hay unidad entre los miembros. Pero cuando el Espíritu Santo todavía no se ha posado en nosotros, todavía tenemos aquellas cositas de rechazo, que me miraron mal. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, Él te unifica al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, 2. Sí, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, diga conmigo, bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si nosotros hemos sido bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu, hermanos, es necesario que nosotros ahora, más que nunca en estos tiempos, permanezcamos juntos. Porque el león, que parece león, pero no es, el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, dice la palabra.
para querer dividir, para querer separar. Por eso es que se levanta ahora en estos tiempos las huestes de maldad, que son los demonios más pequeños, van en contra del cristiano. ¿Sabe cómo? Fácil. Chambre, la crítica, juzgar, la murmuración. ¿Qué son estas cosas tan simples y sencillas? Hablar de los líderes espirituales. Hermano, tenga cuidado de hablar de eso, porque el Señor le va a traer vara. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos mantenemos en unidad. Porque aquel que no se sienta adherido a la vid, como todos nosotros, entonces no está completo en el Espíritu. Necesitamos más del Espíritu Santo. Cuando yo lo leía dije, wow, Padre, cuántas veces nos ha sucedido de que nos sentimos mal con un hermano o con una hermana y nos hace falta Espíritu Santo. Y decimos que ya nos bautizó. ¿En realidad lo conocemos? Esa es la pregunta. ¿Conocemos al Espíritu Santo? Se fueron los amenes. Ay, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Dice, en la conversión se recibe el Espíritu Santo. Sabemos que cuando nosotros confesamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Es lo primero que hace. Eso está en Juan capítulo 20, en el versículo 22. Y se llega a participar de la naturaleza divina. El Espíritu Santo, no vaya hermano, voy a seguir leyendo. El Espíritu Santo es el agente de la santificación. Ay, esto está bueno. En la conversión, el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, los cuales quedan bajo la influencia santificadora. ¿Que vamos a fallar? Todos. ¿Que nos vamos a caer? Sí, todos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, te santifica y te ubica. Porque el Espíritu Santo te guía y te ubica a pararte en donde tienes que estar parado. Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal, pues te tienes que ubicar en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y ya el Señor nos dijo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿qué estamos esperando? Ver al Espíritu Santo en persona. No, si lo tiene adentro. De verdad. ¿O los estoy regañando? Ok, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ya voy a terminar, me faltan unos 15 versículos. Pero nos va a quedar claro quién es el Espíritu Santo. Y en esta noche, hermano, usted va a pedirle al Espíritu Santo que lo llene, que lo transforme, que lo purifique, porque esta es la obra que Él hace. Él santifica al creyente, dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos viven según el Espíritu aquí? Estamos en la carne, sí. Pero si no estuviéramos en el Espíritu, hermanos, no estuviéramos en esta casa. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Santo Dios, Padre Santo, no. Gloria. Pero mire. Gloria a Dios, porque la palabra es real, hermanos. No me quiero salir del tema. Pero dice, mas vosotros no vivéis según la carne. Sabemos que en Gálatas, Pablo habla acerca de los frutos, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Dice, todas estas cosas, lascivia, envidias, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, borracheras, orgías, herejías, todas estas cosas que a Dios no le agradan, que esta carne sí quiere, porque a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces, si no, según el Espíritu, dice. Y yo creo que los que estamos aquí buscando de Dios, no puede decir ustedes que yo pues fallé hoy, pero si el Espíritu lo guió hasta esta casa. Así que el Espíritu Santo quiere hoy santificarlo, más todavía, para que pueda ser guiado por el Espíritu y vivir en el Espíritu, porque la carne y el Espíritu son contrarios, dice la palabra. Voy a seguir. Entonces, el Espíritu Santo es el agente de la santificación. En la conversión, el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, los cuales quedan bajo su influencia santificadora. Primera de Corintios 6, 19, ya casi voy a terminar, hermanos, hoy sí de verdad. Primera de Corintios 6, 19. Mire que el Espíritu Santo ahorita me está hablando a mí y me está diciendo, deja ese pensamiento, eso es para un varón, dice el Señor.
olvídate de lo que estás pensando, porque ahí donde estás sentado estoy escudriñando todos tus pensamientos, dice el Señor. Dice el Señor, ay, Tarrama, Kenda, ay, Padre, gracias. El Espíritu Santo está aquí y dice el Señor, todo lo que se ha hecho en lo oculto saldrá a la luz. Así dice el Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cuántos, hermanos? A veces la palabra del Señor, creo que en uno de esos versículos está, dice que el que peca contra su cuerpo, contra Dios peca. O sea, la fornicación y el adulterio, todos los pecados sexuales y inmorales van en contra del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice la palabra, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, hermanos, por eso el Espíritu Santo viene a santificar. Por eso el Espíritu Santo viene a apartar. Por eso el Espíritu Santo dice, nos limpia de todas aquellas cosas que practicamos en el mundo. Porque si aún estando en la casa del Señor, nosotros sí es verdad, vamos a fallar. Se lo dije ya, esta es la tercera vez que lo digo, pero no se va a quedar. ¿Sabe qué le voy a decir? David le falló al Señor en adulterio y también mató a alguien y también hizo muchas cosas, pero no se tirado ahí donde él estaba, sino que él se levantó y se puso su ropa, se vistió, se ungió y fue al templo del Señor, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos quedamos caídos en la misma piedra una y otra vez, si el Señor ya te dijo, te limpio, te purifico, te santifico, ahora levántate? ¿O ignoramos nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros? Esa es la pregunta que Pablo estaba haciendo aquí. Entonces, otra vez dije entonces ya, como 15 veces, gloria a Dios. Padre Santo. Dice, nótese algunas cosas que el Espíritu Santo hace cuando vive en los creyentes. Los santifica, es decir, los limpia, los lleva y los motiva a una vida santa, liberándolos de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, del 2 al 4. Me avisa, hermano, si se queda dormido para despertarlo de un grito. Ok. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versos 22 y 23. Vamos a ver qué es lo que nos está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo. Otra vez, mas ahora que habéis sido libertados, diga conmigo, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es a través del Espíritu, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo merece, es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí, está aquí, te empieza a redarguir. Dice, Stephanie, no, eso está mal, eso no lo hagas. Y empieza a apartarnos, porque ahora que nosotros conocemos, porque yo no creo que ninguno de nosotros aquí ignoremos de que la paga del pecado es muerte. Ignoremos de que estamos acá en la casa del Señor con un pie adentro y otro afuera. Cuidado con eso, porque a los tibios el Señor los vomita. Y nos podemos quedar, porque este es el tiempo donde no sabemos a qué hora ni en qué momento el Señor regresará como ladrón en la noche, dice la palabra. Cuidado con una raíz de amargura y con una falta de perdón, que también es pecado, dice la Biblia, no lo digo yo. Cuidadito con juzgar, porque así como juzguemos, seremos juzgados nosotros también y medidos con la misma vara con la que nosotros midamos. Cuidado con la murmuración, que también habla la palabra acerca de eso. Cuidado con todas estas cosas, los pecados sexuales, la lujuria, la lascivia, hermano, en la mente, la inmoralidad sexual, cuidado con eso, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, nos libra de la esclavitud.
Creo que todos conocemos los frutos de las obras de la carne. Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Les dice que son hijos de Dios, dice la palabra, el Señor, el Espíritu Santo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, la fe en Cristo, la fe en Cristo Jesús. Entonces cuando el Señor viene, yo no sé por qué el Señor me acaba de enfocar, porque cuando yo estaba haciendo estudiando esto, el Señor me daba otras cosas en el corazón y en la mente, pero el Señor me está hablando mucho acerca de la santificación. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo ahora en estos tiempos? Es la santificación, porque rápido es el enemigo para meterte zancadilla, porque es astuto, dice la palabra. Dice que anda ahí, es una serpiente y te envenena el oído y nosotros rápido podemos caer, pero dice la palabra que el Señor nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, de amor, de poder y de dominio propio, dice la palabra del Señor. Y los que viven por el Espíritu tienen el Espíritu de Dios para refrenarse. Y dice la palabra: someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. El Señor nos está hablando a todos, santificación, santidad es lo que el Señor quiere ahora, en estos tiempos. Sabe que todos pedimos, queremos el avivamiento, Señor, queremos que tu fuego se derrame, quiero sentirte, Padre, pero nosotros no estamos santos por completo muchas veces en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y de verdad, hermanos, ahora es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos santifique, que nos liberte de las cosas que a Él no le agradan, porque para eso está el Señor acá. Amén. Ya casi termino. Les dice que son hijos de Dios. Este es el Espíritu Santo. Nos recuerda que somos hijos de Dios. Nos ayuda en su adoración. ¿Sabe por qué nos ayuda en su adoración? Porque Jesús dijo que en San Juan capítulo 4, creo que es en el verso 34, 35, es una historia cuando se encontró con la samaritana en el pozo, y más adelante el Señor le dijo, porque solamente los adoradores verdaderos, los que adoran en espíritu y en verdad. No es solamente que me conozca la alabanza, sino que le adore en espíritu. Usted me ve aquí, yo siempre lo he dicho, hay gente que me mira y levanto el brazo y no lo bajo, hermanos, porque yo adoro, estoy adorando. A mí no me importa lo que la gente diga. Si salto, si corro, si el Espíritu me toma, no importa lo que los demás piensen, porque el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Pero muchas veces ni un aplauso podemos dar, porque el Espíritu no está dentro de nosotros. ¿O cómo es? No lo conocemos, porque si lo conociéramos, lo alabáramos, lo adoráramos. Pero hoy lo vamos a conocer, o lo estamos conociendo ya, amén. Y su vida, y dice, gloria a Dios, los ayuda en su adoración a Dios y su vida de oración para interceder por ellos cuando claman a Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, hermano. Y con esto voy a terminar. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, 27 y quiero ver, 28. 26 y 27, hermano. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Nos ayuda a nuestra debilidad. Nos ayuda a nuestra debilidad. No, se fueron los amenes. Espero que escuchen. Nos ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Ay, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque le voy a decir algo. Hay momentos que estamos tan cansados y tan débiles que nos vamos a la cama sin darle las gracias al Señor. Pero el Espíritu Santo, Él está intercediendo en su debilidad. Él está diciendo, mira, Padre, tu hijo, tu hija se siente débil. Siente que ya no puede, quiere tirar la toalla. Se siente enojado, se siente enojada.
se siente depresivo, ve y empieza a interceder. Yo no sé cuánto les ha pasado que se duermen orando un poquito y se levantan orando. Y se levantan o sueñan que están hablando en lengua. Ese es el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si lo soñó, ahora tiene que pedirlo para que se haga realidad en usted. Porque la palabra del Señor dice que el hablar en lenguas es hablar con el Espíritu. Son misterios que el Señor te revela. Algunos dirán que locura esa, porque ahora en día los mismos siervos de Dios van en contra de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Ay, no, que ya no hay profecía. Ay, no, que ya que locos, que esto, hermano, respete, ese es el Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Del Espíritu cuál? Del nuestro. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice la palabra. El Espíritu Santo, hermano, intercede por nosotros. ¿Cuántas son las cosas que hace? Nos limpia, intercede, nos reviste, nos llena, nos da poder y nos consuela. Fue el primero, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Ahora sí dije que con eso iba a terminar, pero me faltó un versículo más. Primera de Tesalonicenses 1:6, gloria a Dios. Siga, dice la hermana. No, hermana, ahorita vamos, gloria a Dios. Este es el último, porque vamos a aclamarle al Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros nos sintamos atribulados, por eso el Señor dice que todas las cosas, por la noche, dijo el salmista, es el lloro, pero en la mañana vendrá el gozo. Porque el Espíritu Santo es el gozo. Es uno de los frutos. Amén. Por eso vive dentro de nosotros. Póngase de pie. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Espíritu Santo, porque hoy se encuentra aquí. Hermanos, y vamos a interceder en esta noche. Yo quiero interceder específicamente por gente que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. La activación del ministerio a través del Espíritu Santo. Y los que quieran pasar al frente, pase al frente. Vamos a orar. Vamos a clamar. ¿Cuántos son los que quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo estuviera corriendo ya aquí enfrente. Se lo digo de verdad. Se lo digo de verdad. Porque a veces que es por la persona que tienen aquí enfrente que no lo hacemos, hermano. Olvídese de eso. Es al Espíritu Santo que usted ha venido a alabar, a glorificar. No es al hombre ni a la mujer. Es al Espíritu Santo de Dios que se encuentra aquí en este lugar. Hermano, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Yo quiero que hoy todos le digamos, Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido. Señor, sabemos que tú te encuentras aquí. Oh, Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos. Venimos delante del trono de tu presencia, Señor. Padre, y ponemos, Señor, cada uno de tus hijos en tus manos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás por nosotros. Gracias, Señor, porque aún podemos venir delante de ti a accesarnos. Señor, gracias, porque tenemos un intercesor